Y se ve feo. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, tocando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Tú necesitas entender cuando Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza le escuchará. Dios va al frente, abriendo caminos, cortando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes.
angelical, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Alaba a Dios, 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 alaba a Tan triste y sola me encontraba, sin paz, amor, sin esperanza, y el dolor y la miseria trajo la angustia a mi vivir. Pero qué bello este día, cuando sanaste mis heridas y tú calmaste así mi llanto. Yo nunca más olvidaré, oh mi buen Señor, habita en mi corazón, con tu espíritu en mi alma, y haz que crezca en mí la fe, porque yo sin ti yo no puedo vivir. Dame tu gracia divina, y así seré siempre feliz. Tan triste y sola me encontraba, sin paz, amor, sin esperanza, y el dolor y la miseria trajo la angustia a mi vivir. Pero qué bello ese día, cuando sanaste mis heridas y tú calmaste así mi llanto. Yo nunca más olvidaré, oh mi buen Señor, habita en mi corazón, con tu espíritu en mi alma. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos nuevamente frente a ustedes para entregarle un mensaje de la palabra del Señor para confianza de nuestra vida y para que nosotros también nos esforcemos en hacer la voluntad del Padre. Que el Señor les bendiga, tengan muy buenas tardes, Dios sea con ustedes en todo momento y les siga guardando al Señor de todo esta enfermedad que ronda el mundo, que vino para quedarse. Así que estamos delante de la presencia del Señor y vamos a orar para ver qué nos va a hablar el Señor en este día, qué nos tiene preparado el Señor para nosotros. Así que oremos al Señor. Amantísimo Señor y buen Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, para que tú nos hables a través de tu palabra. Señor, necesitamos cada día necesitamos que tú, Señor, hables a nuestra vida, te hagas sentir en nuestros corazones. Tu gracia bendita, tu amor maravilloso sea sobre nosotros, Señor. Abre nuestros entendimientos para que podamos comprender tu palabra, para que podamos recibirla, Señor, en nuestros corazones. Que no sea un mensaje más solamente, Señor, que pasa por nuestras mentes, sino sea una palabra, Señor, que produce vida y paz en nuestros corazones. Te pedimos ahora tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.
Hechos capítulo 3. Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Como vemos aquí, Hechos de los Apóstoles con más, debería sonar como Hechos del Espíritu Santo, porque cuando se manifestó el Espíritu Santo de Dios empezaron a suceder estas cosas. Y podemos ver lo que estos grandes hombres lograron en ese tiempo solamente con entregarse al Señor y hacer su voluntad. Y anduvieron con Jesús, le vieron hacer las señales, los prodigios, vieron que lo mataron, vieron cómo resucitó, vieron todas esas cosas. Entonces ellos estaban impregnados de esa gracia, de ese poder del Señor. Hay muchos escépticos que dicen que eso era para los apóstoles y para hoy día ya no es lo mismo. Claro, hoy día tenemos un mundo moderno donde existen pastillas para todo, existen inyecciones para todo, existen remedios para todo. Algunos hacen bien y otros más mal que el bien que tienen que causar. En ese tiempo no, porque en ese tiempo el único remedio que había era la fe. Había que confiar en Dios y orar a Dios para que Dios hiciera la obra en la vida de los cristianos. Así que vamos a leer la palabra del Señor. Hechos capítulo 3. Dice curación de un cojo en la Biblia Reina Valera. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y en el momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le conocían que era el que se sentaba a pedir limosna a las puertas del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto porque le había sucedido, por lo que le había sucedido. Que el Señor bendiga esta palabra, así que oramos al Señor para que el Señor nos dé el entendimiento y la gracia. Señor bendito y Padre, coloca palabras en nuestros labios, en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, bendice nuestra vida, danos la gracia, la libertad para poder entender y comprender tu palabra. Señor, abre los corazones de mis hermanos, Señor, el entendimiento para que también puedan recibir este mensaje que tú tienes preparado para nosotros. Te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Bueno, venía este apóstol, hermano, de la venida del Espíritu Santo. Hacía poco tiempo que habían sido llenos del Espíritu Santo. Había tenido su primer discurso, imagínense, el apóstol Pedro, su primer discurso, y sin embargo ya estaba sucediendo algo importante en la vida de estos apóstoles. Bueno, ellos se prepararon 3 años y 6 meses con el maestro de los maestros, con Jesucristo, así que estaban preparados para empezar un ministerio diferente que el que andaban con Jesús. O sea, no que sea diferente, sino que no estaba Jesús y lo tenían que hacer los apóstoles. Como hoy día se predica el Evangelio, pero es un Evangelio tan diferente al Evangelio que se predicó en esos tiempos. Hoy día tenemos la palabra del Señor, tenemos mucha información en cuanto al ministerio de la palabra de Dios, en cuanto al Evangelio, en cuanto a muchas religiones. Tenemos entrada gratuita para ver los diferentes tipos de religiones, pero las religiones no salvan. El que salva es Cristo. Cristo murió por usted y por mí, y ha sido el único que se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Fueron las palabras que predicó Jesús. Por tanto, no he visto a nadie más que lo haya hecho. Ahora podemos darnos cuenta que dejó
una bendición muy grande para que nosotros disfrutáramos de ella. Tenemos acá la palabra del Señor, Marcos capítulo 16, versículo 15, dice, y les dijo, Jesús les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, que Dios le bendiga. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que usted elige, ¿quiere ser salvo? Crea en Jesús. Si no quiere ser salvo, no crea en Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Mire, en mi nombre, en el nombre de Jesús, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Se da cuenta? Promesa del Señor para los que creen. Para los que creen también hay salvación, como decíamos, como escuchamos la palabra del Señor. Y para los que no creen hay condenación. Entonces usted elige, Dios le da ese libre albedrío para que usted elija. Como le decía, las religiones no salvan. Hay muchas religiones, hay muchas personas que predican diferentes evangelios, pero el evangelio de Jesucristo es uno solo, es uno solo. Es ese evangelio que hace milagros, que hace prodigios. Hoy día hay mucha gente predicando de diferentes formas, pero nadie está predicando de que se arrepientan, como decía el apóstol Juan, el apóstol Pedro y todos los apóstoles decían, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos entre nosotros está. Jesús también dijo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si nosotros miramos esto, nos vamos a dar cuenta que los discípulos en ese tiempo predicaban la venida de Jesucristo, pero todavía no era la venida de Jesucristo. Ellos creían y estaban seguros que Jesucristo venía ya a buscar a su iglesia, pero faltaba mucho, faltaba que se predicara el evangelio al mundo entero. Así que usted y yo tenemos esa misión de predicar el evangelio al mundo entero, predicarle al vecino, predicarle al amigo, no importa que no le reciban. Por eso dice la palabra del Señor, el versículo que leíamos de Marcos 16, el que creyere, versículo 16, y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Se da cuenta? Hay dos partes finales, una de ser condenado y otra de ser salvo. Que Dios le bendiga. Pero eso lo elige usted. Yo no quiero imponerle a la fuerza nada, solo que usted se dé cuenta de la palabra, lo que habla el Señor por su palabra, que usted mismo escudriñe las Escrituras, que usted mismo vea lo que el Señor enseña a través de su palabra. Entonces nosotros vemos aquí, Pedro y Juan iban al templo. Si nosotros miramos, no necesitaba Pedro y Juan ir al templo. ¿Pero a qué iban al templo? A orar, a buscar la presencia del Señor, a oír palabra de Dios. Hay muchos que se quedan en sus hogares y hoy día le echan la culpa a la pandemia. Antes le echan la culpa a otras cosas, al trabajo y a muchas cosas. Pero Pedro y Juan tenían un propósito de dar la vida si fuera necesario por la causa de Cristo. Ellos no estimaban nada, solo querían hacer la voluntad de Dios, que las almas se convirtieran. En su primera predicación fueron muchos los que se convirtieron al Señor. Nosotros hoy día hablamos de Jesucristo y las almas no quieren venir a Dios. Qué triste, cuando lleguen allá a la presencia del Padre se van a dar cuenta y van a decir, ¿por qué no vinimos? ¿Por qué no hicimos la voluntad de Dios? ¿Por qué no aceptamos al Señor en nuestros corazones? ¿Por qué no le creímos? ¿Ah? ¿Por qué no le creímos? Por eso los cristianos verdaderos tienen que dar un buen ejemplo de cristiano, un buen ejemplo de marido, un buen ejemplo de mujer, un buen ejemplo de hijo, un buen ejemplo de padre. Así que, hermano, pongámoslo las pilas. Hay mucho que hacer. Hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente que tiene enfermedades y van a aparecer enfermedades incurables. Muchas enfermedades. Este mundo va a estar lleno de enfermos.
gente que va a morir. Por eso la palabra del Señor dice: caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Tiene que cuidar su vida espiritual delante de la presencia del Señor, para que el Señor le guarde, para que el Señor sea un escudo alrededor de cada uno de nosotros, para que el Señor nos cubra con su sombra, nos cubra con la sombra del Omnipotente. Que Dios le bendiga. Él es el único que nos libra del lazo del cazador, de la peste destructora. No hay otro, no hay nadie más que pueda librarlo de eso. Que el Señor le bendiga. Y dice: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena de la oración. A orar al templo. Que Dios le bendiga. Había oración. Pedro y Juan oraban, buscaban la presencia del Señor. Hoy día hay muy poca oración. Hoy día hay muchas cosas que ver, muchas cosas que hacer, y no nos queda tiempo para orar, para estar en la presencia de Dios. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cada día pasaba lo mismo, llevaban a ese hombre cojo al templo y lo ponían allí para que pidiese limosna y se ganara la vida pidiendo limosna. No podía hacer otra cosa, él no podía salir a trabajar, él no podía hacer nada porque era un hombre inválido. Sin embargo, cuando vio a Pedro y a Juan, le rogaba que le diese limosna. Mire, se acerca Pedro y Juan, y Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, lo levantaron, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios. Qué maravilloso, qué hermoso, hermano, qué hermoso ejemplo. Hoy día vemos pocos ejemplos de esto, hermano. Bueno, nosotros tenemos por misericordia el privilegio de ver muchas obras maravillosas que Dios ha hecho. Y pienso que hay muchos cristianos que también han visto obras maravillosas que el Señor ha hecho. El Señor ha cambiado vida, el Señor ha cambiado matrimonios, hogares, ha restaurado hogares, hijos, padres, madres. El Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Sigue haciendo cosas maravillosas el Señor. Pero estos milagros tan maravillosos cuestan para verlos hoy día. Porque hoy día, como les decía yo, tenemos fuentes de información por todos lados. Entonces nos cuesta creer que solamente con orar, que solamente con clamar a Dios se manifieste un milagro. Pero es real, es positivo. Lo habla el Señor en su palabra, y pasó y sigue pasando. Porque nosotros vemos cada día cómo el Señor hace prodigio y hace milagro. Y le creemos a ese Dios maravilloso porque vemos cómo Dios responde nuestras súplicas, nuestras oraciones. Por eso le damos gracias cada día a nuestro Dios, porque Él nos ama y en su amor nos ha entregado estas bendiciones. En su amor nos ha entregado la libertad. En su amor nos ha cambiado nuestras vidas. En su amor ha hecho milagros y prodigios en nuestros corazones. Lo que un consejo de una madre no pudo hacer en nuestra vida, lo que las autoridades no pudieron hacer en nuestros corazones, lo hizo el Señor. Y le damos gracias por eso. Porque en su amor, en su misericordia, Él no nos ha dejado. Él sigue con nosotros cada día. Él espera que usted y yo nos pongamos delante de su presencia cada día. Y busquemos su rostro, busquemos su amor, busquemos su respuesta.
dice el Señor muy claro: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que oye en secreto te responderá en público. Así que usted y yo tenemos en nuestras manos y en nuestras rodillas la bendición de Dios, porque nosotros doblamos nuestras rodillas y nos entregamos a Dios y nos santificamos en Dios. Y ponemos las manos sobre los enfermos, como dice Marcos 16 allí, ponen las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan. Solo eso tenemos que hacer. Y vamos a ver la gloria de Dios. Ojalá usted y yo le podamos creer al Señor. Pero yo le invito, le desafío, que busque al Señor en espíritu y en verdad. Y yo sé que el Señor lo va a usar grandemente para que haga también prodigios y milagros. Pero aférrese a este Dios maravilloso. Busque la presencia del Señor. No se quede en casa. Vaya, golpee las puertas. Vaya y hable de Jesucristo. Dígale a esta humanidad que Cristo viene pronto. Están las señales cumplidas. Está todo cumplido. Solamente falta que el Señor toque su trompeta y la iglesia se levante para el reino de los cielos. Que Dios le bendiga. Esa es la invitación que le podemos hacer. No le voy a hablar de super fe, no le voy a hablar de todas aquellas cosas que no tienen valor. Hay gente que se enriquece a costillas de las personas que no leen las Escrituras, que no buscan la palabra del Señor y que solamente se basan en escuchar. Usted tiene que leer, usted tiene que cerciorarse por sí mismo que si el evangelio que le están predicando es un evangelio correcto o es un evangelio de mentira. Eso es lo que usted tiene que fijarse, hermano. Eso es lo que tiene que buscar usted en la palabra del Señor. ¿Cuál es el evangelio verdadero? Aquí está todo escrito. Están las profecías cumplidas. Se siguen cumpliendo las profecías del Señor porque dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará hasta que se cumpla. Así que todas las profecías que están escritas en la palabra del Señor se están cumpliendo porque estamos en los últimos tiempos. Estamos solamente esperando que el Señor venga a buscar a su iglesia. Que el Señor le bendiga. Ojalá usted en este día recapacite en su vida y le diga: Señor, quiero estar en condiciones para irme contigo. Quiero, Señor, ser salvo. Quiero, Señor, entrar en el reino de los cielos. Sea como Nicodemo. Nicodemo llegó de noche a Jesús y le dijo: ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era un hombre que enseñaba al pueblo en ese lugar. Estaba puesto por sobre mucha gente, pero sin embargo él necesitaba saber un poco más. A veces sabemos mucho, conocemos mucho, pero no sabemos lo principal de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no estamos conectados con el Espíritu Santo de Dios, porque no estamos en esa línea del Señor. Así que nos falta, hermano. Tenemos que empezar a buscar, empezar a hacer la voluntad de Dios, empezar a orar, empezar a ayunar, empezar a hacer la voluntad del Padre. Que Dios le bendiga. Perdón. Estamos hablando de un Pedro que había acabado de dar un tremendo discurso después de los 40 días que apareció el Espíritu Santo en la vida de cada uno de los discípulos. Antes eran unos discípulos atormentados, miedosos, pero cuando el Espíritu Santo les tocó y cuando los llenó de su presencia, se pusieron osados, se pusieron fuertes, pedían más de nuevo al Señor para que el Señor les diera más gracia, más libertad para poder predicar la palabra del Señor. No le tenían miedo ni siquiera a la muerte. ¿Por qué? Porque habían sido impregnados del Espíritu Santo de Dios. Y cuando el cristiano es impregnado del Espíritu Santo de Dios, es cuando empieza a ver las maravillas de Dios. Es cuando empieza a ver que Dios es un Dios real. Empieza a ver que Dios es un Dios que tiene respuesta para nosotros. Empieza a ver que Dios es grande. Bendito sea su nombre. Él nos libra de todo mal. Él le libra a usted de todo mal. Acérquese a Jesús, busque al Señor antes de que sea demasiado tarde. Por eso la palabra del Señor dice: si hoy oyeres la voz de Dios, no endurezcas por más tiempo tu corazón,
porque en el medio de la vida tenemos la muerte, dice el Señor. No es que esté hablando Dios, sino que estoy hablando yo. Pero es palabra del Señor. Usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Porque yo soy un hombre igual que usted. Cometo faltas, cometo errores. Pero aquí estoy haciendo la voluntad del Padre, buscando la presencia del Señor cada día, hablándole a usted de que hay una vida nueva que agrada a Dios. Hay que nacer de nuevo para poder agradar a Dios. Dejar ese viejo hombre atrás, dejar esa vieja mujer atrás, dejar esos viejos hijos atrás y empezar de nuevo. Que Dios le bendiga. Había muchas cosas que nos engañaban, había muchas cosas que nos llevaban a otro lugar, pero ahora tenemos la palabra viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, para que usted y yo la leamos y para que busquemos en ella lo que el Señor tiene preparado para usted. Se está cumpliendo día a día la palabra de Dios. Así que si usted es un hombre lector de la palabra del Señor, se va a dar cuenta que nos queda poco tiempo. Para nosotros es mucho tiempo, pero para el Señor 1000 años son como un día. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Dice la palabra del Señor: y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Recibió sanidad y recibió a Jesucristo en su corazón. Y todo el pueblo le vio andar y alababan a Dios, porque le vieron andar y sabían, y dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a las puertas del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto porque le había sucedido esto. Que Dios le bendiga. Yo no sé por qué se espantaron. Debían de haberse maravillado por ver a este hombre por 30 y tantos años estaba postrado, y sin embargo ahora era un hombre libre y podía alabar y bendecir el nombre del Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Ese es el mensaje que Dios nos tiene para este día. Pongámonos, hermanos, las armaduras de Dios y empecemos a trabajar en el ministerio que Dios nos ha entregado. Empecemos a vivir la vida cristiana. Empecemos a caminar como cristianos, a pensar como cristianos, a vivir como cristianos. No a vivir como yo quiero, porque yo quiero muchas cosas en la vida. Pero ¿qué es lo que quiere el Señor de mí? El Señor quiere llenarnos de su poder, llenarnos de su amor, de su gracia bendita, para que usted y yo podamos alabar y bendecir el nombre de Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. No deje pasar el tiempo, porque el tiempo es corto, el tiempo se va. Quiera el Señor que usted pueda entender y pueda esforzarse por buscar la presencia del Señor. Que Dios le bendiga. Esta ha sido la palabra que el Señor nos ha entregado. Este ha sido el mensaje que el Señor nos ha dado en este día de hoy. Dice la palabra del Señor que Pedro empezó a predicar y eran perseguidos los discípulos. Pero por allí dice que le dijo a los hombres que lo castigaron o lo tenían prisionero, que qué es lo que era mejor, hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad de los hombres. Para que sepa, cada uno de nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Ir por el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya será condenado. Que Dios le bendiga. Si usted no ha creído en este día a este mensaje y a la voz que le habla, hermano, porque nuestro deseo no es explotarlo, nuestro deseo no es quitarle lo que usted tiene, nuestro deseo es que usted sea salvo. Eso es lo que nos mueve. Que Dios le bendiga. No sé si habrán otros por ahí que se aprovechan, pero nosotros no lo hacemos. Nuestra corporación no lo hace, nuestros hermanos no lo hacen. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Así que usted y yo estamos llamados a predicar, a hablar de esta palabra maravillosa, de estas gratas nuevas de salvación. Estamos llamados, hermano, a difundir el evangelio por todo el mundo, a decirle a los pequeños, a los grandes, que Cristo viene a buscar a su iglesia. Todo aquel que no cree se va a perder. Escapa, hermano. Busca al Señor.
antes de que sea demasiado tarde, porque ahora es el momento, ahora es el momento. Esfuérzate, esfuérzate, busca la presencia del Señor. Hay muchos que se han cansado, pero usted no se canse, siga adelante. El Señor le ama y en su gran amor quiere salvarlo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta ha sido la palabra que el Señor nos ha tenido en este día de hoy. Así que usted y yo estamos llamados a buscar la presencia de Dios. Que Dios le bendiga. Vamos a orar por la palabra que el Señor nos ha dado en esta hora. Amantísimo Señor, pedimos a ti, Señor, que esta palabra recorra los corazones, las vidas de tus hijos, que tus hijos puedan ver, Señor, el valor que tiene tu palabra, que tus hijos puedan ver, Señor, el valor que tiene la salvación. Señor, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios amado, sino solamente en ti. Queremos que tú, Señor, tome dominio de nuestros corazones, te hagas sentir en cada uno de nosotros. Y tú, Señor, renuevas nuestras fuerzas cada día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga. Vamos a escuchar entonces a mi esposa las peticiones que tiene de todos los hermanos, y les pido también encarecidamente la oración por estas peticiones. Cuando usted ore, acuérdese de las peticiones que hay de otros hermanos. Hay muchos hermanos, hay muchas personas que han pedido la oración. Hay muchas que han sido respondidas, pero hay otras que todavía no han sido respondidas. No sé, eso le pertenece al Señor. Así que Dios le bendiga, pero dice que la oración de fe sanará al enfermo. Así que esa es la fe y la confianza que hay en nuestra vida. Dios le bendiga. Escuchamos entonces los pedidos de oración. Oración por Mercedes Zúñiga por salud y su familia. Por Vicente Santibáñez por recuperación de su operación. Por mi hermana Rosita Mora y Mariano Morales. Mi hermana Adriana Reyes pide la oración por su hijo Luis Alberto y su familia por situación muy difícil. Ella es de México. Patricia Castro por salud, porque según los médicos su cuerpo no tiene remedio, pero Dios tiene la última palabra. Amén. Por Joaquín Barros, por familia Aravena Barros. Petición por la hermana Paola Leal. Por una persona que no es cristiana y pide la oración su esposo, por Elena, por embarazo complicado. Siempre ella casi a los 4 meses pierde su bebé y ahora está en 4 meses, pero se siente bien, y que el Señor le conserve su bebé, porque el Señor es el que sabe todas las cosas, y que tenga misericordia de esa guaguita que está ahí, sanita y vivita dentro del vientre. Como cristianos no estamos en contra no estamos a favor del aborto, estamos a favor de la vida. Que el Señor bendiga grandemente a todos mis hermanos. Y una persona me decía que muchas veces se enojaba porque pensaba por qué se moría la familia a quienes ellos querían. Se enojaba con Dios. Yo le dije, ¿qué culpa tiene Dios de lo que pasa en esta vida? Somos nosotros que nos alejamos y no buscamos este Dios maravilloso, y cuando necesitamos de Él, estamos solos. Así es. Así que ahora acerquémonos al Señor y busquemos este Dios maravilloso, que yo sé que las respuestas están. Dios les bendiga, Dios les guarde también. Por mi hermano Germán, oremos, mi hermano Germán Chel y su mamá Mariana, que ella le han dicho que tiene que ser operada de las caderas, pero lo está pensando muy bien porque hemos conversado. Que el Señor obre en su vida, Amén. primeramente en su corazón. Eso es todo. Amén. Oramos entonces por todas las peticiones que hay en el pueblo de Dios. Amado Dios y buen Padre, usted nos ha dicho, Señor, en su palabra, que la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Señor, con esa confianza, con ese deseo, clamamos a ti. Pedimos, Señor, por los enfermos. Pedimos por aquellos que están graves, Señor, y también por los que no lo están. Dios amado, oramos por aquellos, Señor, que están lejos. Dios amado, a la distancia. Pero para usted no hay distancia, Señor. Usted puede estar al lado de aquel que está enfermo, poniendo su mano de amor, de misericordia y sanando toda enfermedad. Hasta hoy nada me habéis pedido, dice tu palabra. Pedid y se os dará. Dios amado, pedimos a ti.
por aquellos que están enfermos, por los que han sido nombrados, por nuestro pastor Santibáñez. Señor, tú tienes el poder para restaurar, para sanar, para bendecir a tu pueblo. Yo te ruego por ello, Señor. Dirige a tu obra, dirige tu pueblo, Señor, y danos, Señor, esa bendición de conocerte más y más. Te lo pedimos, Padre, porque hemos confiado en tu palabra y en tu amor. Y te rogamos tu bendición en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Les amamos en Cristo. Estamos allí cada día orando por ustedes. Y nos unimos cada día para hacer la voluntad del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Este domingo no habrá reunión en Linares porque es un día de votación, de elecciones. Así que para no tener ningún problema, no abrimos la puerta de la iglesia. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, hermanos. Pero el próximo domingo estaremos allá y buscando la presencia del Señor. Que Dios les bendiga y les guarde. Sorpresa que Dios me irá a llamar, mi mayor trofeo